Ya, como nos están preguntándole a dos cuántos moles hay en 65 gramos de ácido clorhídrico, bueno, nos están preguntando por los moles y de inmediato nos dan la masa de la sustancia y su identidad, que en este caso es ácido clorhídrico. Bueno, entender de inmediato, recordar que para calcular los moles de una sustancia, nosotros necesitamos dividir la masa en la masa molar. Por lo tanto, la masa ya la tenemos. Estos 65 gramos representan la masa. Lo que necesitamos ahora es calcular la masa molar. Y para ello vamos a ver la identidad molecular de la sustancia. Nos dice que tenemos H2SO4. El H2SO4 se compone de 2 de hidrógeno más 1 de azufre más 4 de oxígeno. Entonces acá ya tenemos las masas moleculares de cada sustancia, del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. Por lo tanto, ahora no nos queda nada más que sustituir. Entonces sería 2 por 1 más 1 por 32 más 4 por 16. Sería 2 más 32 más 64 y esto nos daría 98 gramos partido mol. Esto sería la masa molar del ácido sulfúrico. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es simplemente sustituir. La masa ya la tenemos, dijimos recién que era 65 gramos, y esto se tiene que dividir en la masa molar, que es de 98 gramos partido mol. ¿Y esto cuánto nos dará? Aproximadamente algo así como 0,66 probablemente. Ya, lo vamos a calcular al tiro. Ya, 0,663. Esto sería moles de H2SO4. Por lo tanto, siempre que a nosotros nos entreguen la masa de una sustancia, en conjunto con su masa molar, nosotros podemos hacer el cambio a moles, con esta formulita que tenemos acá. Y ahí estaríamos listos. Ya, en el ejercicio 3, entonces nos preguntan cuántas moléculas hay en 10 gramos de agua. Ya, al igual que el ejercicio anterior, lo que tenemos que hacer va a ser primero calcular los moles. Entonces, para calcular los moles, recordemos la formulita, es como que los moles van a ser igual a la masa dividido la masa molar. Pero la masa la tenemos ya, la masa es de 10 gramos. Esto está listo. Ahora lo que nos faltaría sería la masa molar. Entonces, acá nos vamos. El agua está compuesto de 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, el hidrógeno tiene masa 1 y el oxígeno tiene masa 16. Esto nos resulta en 2 más 16, 18 gramos partido mol. Acá tenemos lo que sería la masa molar de la sustancia. Por lo tanto, ahora simplemente sustituimos. La masa es de 10 gramos y se dividiría en 18 gramos partido mol. Esto nos daría algo así como 5 partido 9, lo cual sería 0,5 periódico moles de agua. Tenemos 0,5555 moles de agua. Hasta acá todo bien, porque ya sabíamos hacer el cálculo de moles. Entonces ahora de moles tenemos que pasar a moléculas. Y el ejemplo que siempre trato de dar a entender es como si a nosotros nos dijesen tendríamos 2 docenas. 2 docenas de huevos. ¿Cuántos huevos serían en total? Serían 24, puesto que una docena son siempre 12 unidades. Entonces, como tenemos 2, 2 por 12, 24. Ahora, el mol hay que entenderlo de la misma forma. Un mol no es como una docena, en el sentido del 12, sino que una docena son 12 unidades. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 24 unidades. Por lo tanto, si ya tenemos los moles, de inmediato podemos hacer una relación para calcular el número de unidades presentes de agua, que en este caso el agua sería la molécula que nos están pidiendo. Entonces, con una regla 3 simple, diciendo un mol equivale a 0,6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, podemos decir que lo que tenemos es 0,555 moles y esto equivale a X. Por lo tanto, ahora tendríamos que hacer el cálculo. ¿Cuánto nos daría esto? Sería 0,555 por 6,022 por 10 elevado a 23 y esto se divide en 1. El resultado nos da 3,34 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Ya, en el siguiente ejercicio nos dicen que en un laboratorio se realizó una reacción agregando 8 gramos de hidrógeno y 7 gramos de nitrógeno
y nos están pidiendo determinar el reactivo limitante, igual está en exceso. Después nos dicen cuál es la masa del amoníaco obtenida en el proceso y si experimentalmente se obtuvo 7,8 gramos, cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción. Ya, vamos a partir hablando sobre el reactivo limitante. Habíamos hablado un poco de que hay que entender de que el reactivo limitante es esa sustancia, ese reactivo que primero se nos acaba en la reacción. Entonces, hablando de un modo más práctico, es como, no sé, pues si en la realidad nosotros tenemos que hacer como panes con cecina, ¿cierto? Para hacer un pan con cecina, te necesitas un pan y una rebanada de cecina. Entonces, si yo tuviese 20 panes, tuviese dos rebanadas de cecina, ¿cuánto es la máxima cantidad de panes con cecina que yo puedo hacer? Serían en este caso dos, puesto que como yo tengo solamente dos láminas de cecina, aunque me quede mucho pan, como no tengo más cecina, no puedo hacer más panes con cecina. Entonces, de la misma forma, esto también funciona como a nivel molecular. Eh, por lo tanto, lo primero es como intentar encontrar esa sustancia que se nos acaba primero. Y para ello nos vamos directamente a nuestra reacción química. En este caso, no la dan. Nos dice que el hidrógeno reacciona con nitrógeno. ¿Para formar qué cosa? Bueno, en el ítem B nos dan la pista para formar amoníaco. Entonces, el amoníaco tiene como fórmula NH3. Por lo tanto, nuestra reacción va a consistir en mezclar, aquí lo voy a anotar, el hidrógeno, el H2, más el nitrógeno molecular, que es N2, para formar NH3. Entonces, primero tenemos que verificar, ¿esto está balanceado? La verdad es que no está balanceado. Por ejemplo, aquí tenemos dos de nitrógeno, pero por aquí hay dos de nitrógeno, pero aquí solamente uno. Así que necesariamente esto va a tener que llevar como mínimo un 2 ahí. Ahora, hidrógeno tenemos 2, pero en este caso tendríamos 2 por 3 acá, que serían 6. 6 de hidrógeno. Por lo tanto, este le colocamos un 3, porque como cada molécula tiene 2 átomos de hidrógeno, tendríamos que tener 3 moléculas para que nos sumen un total de 6 átomos de hidrógeno. Y ahora sí, nuestra ecuación está completamente balanceada. Una vez que la tenemos balanceada, bueno, después procedemos en los cálculos correspondientes a calcular los moles. ¿Ya? Cuando queremos calcular reactivo limitante, si es que nos entregan masa, necesitamos necesariamente saber cuántos moles son los que tenemos. Entonces vamos, para calcular los moles, como dijimos, los moles es igual a la masa dividido la masa molar. N es los moles, M masa y M mayúscula masa molar. Eso, y ahora vamos a ocupar lo que tenemos acá, que son las masas molares de las sustancias, para calcular, en este caso, la masa molar de cada sustancia. Por ejemplo, la masa molar del H2 sería 2 átomos de hidrógeno. Como cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1, entonces el H2 tendría una masa molar de 2 gramos partido mol. La masa molar del N2 serían 2 átomos de nitrógeno. Como cada uno tiene una masa de 14, sería 2 por 14, 28 gramos partido por mol. Y el amoníaco NH3 está formado por 1 de nitrógeno más 3 de hidrógeno. 1 de nitrógeno, 14, más 3 de hidrógeno, cada uno 3. 14 más 3 suma 17. 17 gramos partido mol. Entonces, ahora lo que necesitamos, lo único es calcular nuestros moles, pero solamente de nuestros reactantes, que serían los moles de hidrógeno y los moles de nitrógeno. Vamos con los moles de hidrógeno. En este caso nos están diciendo que la masa es de 8 gramos y 8 gramos tenemos que dividirlo en 2 gramos partido mol. Y esto nos da que tenemos un total de 4 moles de H2. Vamos a realizar lo mismo para calcular los moles de nitrógeno. Nos dicen que tenemos 7 gramos y esto se tiene que dividir en 14, no, perdón, no en 14, en 28. En 28 gramos partido mol. 7 partido 28 es un cuarto. Un cuarto es 0,25 moles de N2. Entonces, ahora todavía no está listo. Uno se vería tentado a decir, de inmediato el que tiene menor cantidad de moles es el reactivo limitante, pero no. Tenemos que verificar ahora y para eso nos importa ahora la reacción química, porque tenemos que hacer un cálculo en el cual dividamos la cantidad de moles por su correspondiente coeficiente estequiométrico.
Y una vez que nos dé ese resultado, los comparamos. El que nos dé el menor número va a ser nuestro reactivo limitante. Vamos con el hidrógeno primero. En el hidrógeno tendríamos 4 moles y esto se tiene que dividir en su coeficiente estequiométrico, que es 3. Y esto nos da algo así como 1,3 periódico, ¿ya? Mientras que para el caso del nitrógeno, este sería hidrógeno, para el nitrógeno, nosotros, bueno, en este tenemos re poco, tendremos 0,25 moles. 0,25 moles, y esto se tiene que dividir en su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Y esto nos da 0,25. En este caso, el 0,25 es el menor y por lo tanto va a ser nuestro reactivo limitante. Por lo tanto, nuestro reactivo limitante va a ser el N2 y el otro, ¿qué va a ser? El reactivo en exceso. Ya, vamos con la siguiente. Ya, ahora en la B nos está preguntando cuál es la masa de amoníaco obtenida en el proceso. Ya, en todas estas reacciones de reactivo limitante, necesariamente hay que partir determinando cuál es nuestro reactivo limitante y luego podemos calcular cuál es el reactivo en exceso, cuánto nos sobró, cuánto es lo que se produce, etcétera. ¿Ya? Pero lo primero es determinar nuestro reactivo limitante porque él es la base de nuestro análisis. Ahora, ¿por qué digo que es el análisis? Porque ya sabemos que el nitrógeno es la sustancia que nosotros tenemos como nuestro reactivo limitante, el que primero se va a acabar. Por lo tanto, vamos a asumir de que todo el nitrógeno va a reaccionar. Y si reacciona todo el nitrógeno, tenemos que, en base a ese consumo, cuánto es lo que se produce de nuestro producto. En este caso, según la reacción, nosotros tenemos nuestro reactivo limitante, que es N2, y tenemos que relacionarlo con lo que nos piden, que sería cuánto producto se forma. Entonces, estas relaciones siempre se hacen en base a moles, porque se hacen con la ecuación estequiométrica. Entonces, esta ecuación acá, por ejemplo, nos está diciendo, una molécula de N2 reacciona para formar 2 moléculas de amoníaco. Y esas moléculas, como nosotros las medimos en moles, tenemos que hacer ese análisis con una regla de 3 simples en base a los moles. O sea, decimos, un mol de N2 reacciona para formar 2 moles de NH3. Ahora, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos de N2? Tenemos 0,25 moles. Por lo tanto, ¿cuánto se va a formar de amoníaco? Recordemos, multiplicamos cruzado y dividimos por el que está solo. Sería 0,25 por 2 partido 1 y esto nos da 0,5 moles de amoníaco. Ahora, nos están preguntando por qué, ¿por los moles? No, por la masa. Entonces ahora viene el cálculo, no. Como nosotros sabemos que los moles son igual a la masa dividido la masa molar, y en este caso nos están preguntando la masa, despejamos la masa, o sea, los moles, la masa molar pasa al otro lado multiplicando y nos quedaría que la masa es igual a los moles por la masa molar. Como tenemos 0,5 moles, lo multiplicamos por la masa molar que antes la calculamos. La masa molar del amoníaco es de 17 gramos por mol. Entonces aquí multiplicamos por 17 gramos partido mol. Y la masa sería de 8,5 gramos de sustancia, que en este caso sería la masa de el amoníaco. Y ahí estaría nuestra respuesta para la siguiente. Ahora, en la C, nos están preguntando si experimentalmente se obtuvo 7,8 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de una reacción? Ya, y aquí entramos al otro ítem, que por lo general siempre se pregunta, que es entender cuánto es el rendimiento. El rendimiento de una reacción, bueno, se simboliza como con esa letra griega, y nos dice que es como el producto real, lo que se obtuvo de manera real, partido el producto teórico. Entonces, y esto lo podemos multiplicar por un 100%. Entonces, vamos viendo acá. En este caso, el real es lo que experimentalmente se obtiene, que es 7,8 gramos. En cambio, el producto teórico, ¿cuánto es lo que se obtendría de producto teórico? Acá, ¿cuánto nos están dando? 8,5, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería partido 8,5 gramos y esto por 100%. Y esto nos daría un 91,76%. Y esto sería el rendimiento de una reacción. ¿Ya?